Muy buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar nuestro segundo ciclo de actividades de charlas online. Tenemos en base al convenio que se ha firmado entre FOSIS e INEA. Estamos haciendo actividades, digamos, que apuntan a apoyarlos técnicamente. Para INEA es un gusto poder reunirnos con ustedes, digamos, con los equipos técnicos que trabajan en comuna y mantener este tipo de contacto, porque a nosotros nos sirve también como retroalimentación y esperamos que la información que podamos entregar les sea provechosa. En primer lugar, dar las gracias, digamos, a los colegas que nos están apoyando, a Pilar desde el nivel central de FOSIS acá en la región, a don Gustavo Chacón, que es el que nos apoya en la parte técnica, y a las colegas que hoy día nos acompañan, que serán las que nos darán presentaciones técnicas, que son María Esperanza Sepúlveda y Gabriela Chaín. Así que sin más preámbulo, iniciamos el programa. Hoy día van a ser excepcionalmente 3 presentaciones. La presentación va a ser fundamentalmente la información que logramos recopilar a través de talleres que hicimos en un programa que desarrollamos el año pasado con FOSIS en esta región de apoyo a los equipos técnicos que trabajan en las comunas. Vamos un segundito, aquí te está molestando. Ahí sí. Lo primero, vamos a ver por separado los talleres que se hicieron en Malleco y en Cautín. En el caso de Malleco, la actividad se realizó en Coyipulli y congregó a colegas obviamente de esta provincia, y se trabajó en base a sistemas de llenar matrices, ¿no es cierto?, donde en cierto modo se les consultó a ellos qué necesidades de capacitación tenían, y no solamente las necesidades, sino que además que las clasificaran o las priorizaran de acuerdo a 3 criterios que se definieron para cada una de ellas. Los criterios fueron que estas necesidades fueran atingentes al programa. Bueno, como señalaba, la primera actividad fue realizada en Coyipulli, y en la cual se levantaron las necesidades de demanda por capacitación. Se trabajó con 3 grupos que ellos presentaron sus demandas, y estas fueron, en cierto modo, priorizadas, y fueron priorizadas en base a criterios. Los 3 criterios que se utilizaron para priorizarla fueron que fueran atingentes al programa, replicables a nivel de la agricultura familiar, y que además fueran innovadores. Y por lo tanto, ahí ustedes tienen el listado de todas las necesidades de capacitación. Obviamente no las vamos a ver, esta información se les puede hacer llegar, digamos. Lo importante es que los 3 grupos generan su información, y al agruparlas por áreas de interés, aparecen como áreas de interés prioritarias con puntuaciones altas, digamos, de acuerdo a esta priorización: el tema de medio ambiente, seguido residuos y reciclaje, y manejo de agua. Son como los temas más importantes que se desarrollan o que requieren Malleco, digamos. Otros temas que aparecen son manejo de suelo, apoyo metodológico, articulación y otros, que son otros temas, digamos, que tienen que ver más bien con actividades que a veces son también metodológicas o de temas bien puntuales. En el caso de Cautín, se trabajó en el FOSIS acá en Temuco, y en este caso, como hubo mayor asistencia de colegas, se hicieron 4 grupos de trabajo. Aquí está el listado también de los temas que se proponen, y también ordenados de acuerdo a esta priorización, basado en los 3 criterios que señalábamos. Al agruparlas también en los mismos temas, medio ambiente, manejo de agua, son como los temas que tienen más peso, digamos, más requerido en relación a la puntuación. Residuo y reciclaje bastante menos, solamente se fue mencionado en una ocasión. Alimentación, manejo de suelos. En oscuro, y lo tengo marcado, aquellos temas que son más atingentes a INEA, digamos, porque la idea es que de esta información no solamente es la reclamación que podemos hacer nosotros como institución, sino que además
los que tienen los equipos, digamos, y que muchas veces corresponden a otras áreas donde nosotros como institución no tenemos expertise, digamos, ¿ya? Y aquí hay dos grupos más, ¿no? Al hacer una ponderación, digamos, obviamente medio ambiente, residuos, reciclaje y manejo de agua son los que tienen las mayores puntuaciones, o sea, son los tres temas más importantes a abordar. La frecuencia significa las veces que fueron señaladas, digamos, y el valor es la suma de la ponderación a través de los criterios. Manejo de suelo, apoyo metodológico, articulación y otros, aparece, digamos, con menor valoración, por decirlo así. Sin embargo, hay que hacer notar que, por ejemplo, en el caso de Cautín, el tema otros aparece con mucha, digamos, frecuencia, digamos. O sea, fue señalado un tema, ¿ya? Si ustedes ven, aquí está el listado de Cautín de los temas que fueron catalogados como otros, con sus ponderaciones, y hay muchos temas, digamos. Por lo tanto, lo que viene ahora es hacer discriminar, digamos, en los temas que se van a abordar de aquí en adelante. Las actividades que hacemos hoy día fundamentalmente es el inicio, digamos, de un ciclo de cuatro, digamos, o sea, tres presentaciones en total, son 3 contactos que vamos a tener, digamos, y ir abordando otras capacitaciones más adelante. Es algo que todavía tenemos que conversar con FOSIS para organizarlo, porque hay temas que son atingentes a INEA y hay otros temas que son atingentes a otras áreas del requerimiento que tienen los colegas. Bueno, la siguiente presentación va a estar a cargo de Gabriela Chaín. Ella es investigadora en transferencia y extensión, digamos, de INEA, y el tema que ella va a desarrollar va a ser sobre captación de aguas lluvias. Gabriela. Bueno, muy buenos días, colega, un gusto. Agradezco nuevamente, sinceramente, las palabras de Pilar. Y la verdad que para eso estamos, ya son 66 años de historia que tiene, perdón, sí, 66 años de historia, el 59, que INEA Carillanca ha estado al servicio de los agricultores acá en la región. Bueno, y en el caso especial de ustedes, muchos no tienen el perfil de agricultores, pero muchas de las cosas que nosotros hacemos perfectamente las podemos validar, ustedes las pueden aprovechar, las pueden acomodar a su realidad. Yo ahora, Juan me pidió, y me alegro que haya salido, Juan. Yo pensé que había sido medio impuesto el tema de cosecha agua lluvia, pero veo que realmente es un sentir, así que me alegro mucho, porque la verdad, a lo largo de mi exposición van a ver que es una técnica de hecho no es ninguna novedad, es una cosa ancestral que lleva en otros lugares miles de años, pero aquí en la región la verdad que no nos habíamos visto enfrentados un poco a tener que cosechar agua para poder utilizarla. Pero todos sabemos lo que estamos viviendo año a año, y yo diría que el tema de la crisis hídrica se ha estado acentuando. Y esto hoy día, bueno, afortunadamente nosotros partimos el 2015, pero hoy día ya prácticamente todas las instituciones la tienen totalmente socializado este tema, y el tema de las cosechas agua lluvia es algo que están dando tanto en el INDAP, en la CONADI, en la CNR, y lo cual la verdad que nos alegra mucho un poco haber despertado esa inquietud de otras instituciones para que pusieran lucas y pudieran financiarse algunos sistemas de colecta y de aprovechamiento. Todo lo que les voy a mostrar, la verdad, las imágenes no son sacadas de internet, ha sido un poco la experiencia de nosotros, y en verdad ha sido una experiencia bastante gratificante porque he tenido una muy buena aceptación, como les comentaba. Nosotros partimos con este tema de la cosecha agua lluvia el 2015, y básicamente lo orientamos a la provincia de Malleco porque pensábamos que Malleco era una de las que más sufría el tema, y la verdad que nos dimos cuenta que en la Araucanía entera y en los ríos y en los lagos también se ven en algunos periodos del año donde prácticamente no hay disponibilidad de agua. Y un poco también para paliar todo el gasto que significaba. Aquí les muestro una cifra del 2023, la cantidad de millones de litros que se han perdido. Estamos hablando más de casi 300 millones de litros, la verdad que es una brutalidad. Y lamentablemente no me pude conseguir la cifra del 2024, bueno, 2025 estamos empezando, pero esto, si ustedes pueden ver que la tendencia va en aumento sostenido. Así que el tema es, en boga, la cantidad de millones de pesos que se gastan en la distribución de agua en camiones de aljibe es una locura, ¿ya?
Y como les decía, también se ha visualizado, nosotros tenemos registro meteorológico de años acá en la Araucanía, y prácticamente esta, como les decía, ha sido sostenido la disminución de la disponibilidad de agua desde aquí, desde nuestra zona hacia el sur. ¿Para qué hablar para el norte, que es muchísimo peor? Pero comentarles, nosotros, como les comenté, el 2015 partimos con los primeros 147 módulos de cosecha aguas lluvias y nos enfocamos básicamente a la provincia de Malleco, ¿ya? Posteriormente presentamos un proyecto al gobierno regional y el 2019 nos adjudicamos un GORE para establecer los módulos EPA, que ahí vamos a ver de qué se consisten los módulos EPA, donde pudimos en 3 años instalar 138 módulos más en la Araucanía, donde ahí incluimos algunas comunas de Temuco, Padre Las Casas, Galvarino, de Cautín, que fueron las 3 que incluimos, porque básicamente la agua que nosotros estábamos colectando tenía un fin productivo. Ya no es, eso quiero aclararlo y lo vamos a ver en la presentación, que no es un agua para beber, es un agua que está apta para producir hortaliza en este caso, que es lo que nosotros quisimos, pues estábamos pensando en el sustento de la familia, y también puede ser como agua de bebida en animales menores, e incluso agua sanitaria, ¿ya? Bueno, la solución, la verdad que es ser ambicioso decir que la solución es cosechar agua, pero aportamos a la solución del problema del déficit hídrico, ¿ya? Y básicamente lo que consiste es instalar canaletas, ¿ya? En techos, aprovechar los techos que hay de las viviendas, y también galpones, que en algunos casos tienen, por lo menos en la parte rural, tienen galpones, gallineros, etcétera, que pudieran tener techos de zinc. Pero eso tiene que tener algunas condiciones. Por ejemplo, lo ideal es que el zinc sea relativamente nuevo y sin pintura. Y eso, básicamente, ¿por qué? Porque tanto el óxido como la pintura que se descascara, esa agua, esa contaminación, por así decirlo, se va a acumular en los estanques, y eso obviamente va a perjudicar todo el sistema de riego y todo el sistema y la durabilidad que pudiera tener esa agua en los estanques. Y bueno, como les decía, instalar básicamente que hay focos, se instalan canaletas en todas las calles de agua de la vivienda, ¿ya? Importante que todas esas canaletas lleguen con un tubo conductor hacia un acumulador, ¿ya? Algunas condiciones que tiene que tener, curiosamente, todas las casas no están acostumbrados a tener canaletas en las casas, y tiene que tener un sistema de tapacán, que es la tablita donde va a firmar la canaleta, que en muchos casos, como les digo, la gran mayoría de los módulos que instalamos tuvimos que ponerlo porque no lo tenían. Y, como les decía, toda esa agua conducirse hacia un sistema de almacenaje. En lo personal, yo he probado lo que son los famosos guateros, que son estos estanques flexibles, y he probado también lo que son los estanques estos verticales, como pueden ver en la fotografía. En lo personal, y por la experiencia me ha dado de que es mejor tener estos estanques verticales a los estanques flexibles, ¿ya? Uno, un tema de costo, porque son bastante más baratos que los guateros gigantes estos, y lo otro, que ocupan menos espacio y es más fácil protegerlos también, ¿ya? Porque como ven ahí, tienen su techito, tienen su malla de sombreo y todo, porque la idea es que la agua permanezca fría el mayor tiempo posible, ¿ya? Y también protegerlo de los animales. Pienso que esto está usado en las casas, así que también no queremos que gallinas, perros, chanchos, lo que sea, digamos, no pudieran romper todo el sistema riego y todo el sistema eléctrico que está conectado a esto. Bueno, y como les decía, la cosecha agua lluvia es complementaria, no es la solución para acumular agua y con fines productivos. Ahí vemos algunos sistemas de bebedero. Aquí abajo tenemos, a la izquierda tenemos un bebedero para ovejas, en este caso era un galpón de ovejas. Este era un bebedero para vacuno. A mí en lo personal el tema de bebederos para vacuno es difícil, en el sentido menos que uno tuviera una vaca, porque la cantidad de agua igual que consume un animal adulto, por ejemplo una vaca consume 50 litros de agua al día. Entonces la verdad que tendríamos que tener mucha agua acumulada para poder abastecer y pensar en los vacunos. Pero cuando son pocos, como en este caso que me tocó verlo en el Biobío, digamos, era la solución porque no había otra forma de darle agua. Para gallina, oveja, etcétera. Y nosotros nos enfocamos básicamente en esto, en la producción de hortalizas en un invernadero ya de 40 metros cuadrados, que lo vamos a ver más adelante, porque la idea de nosotros era básicamente apoyar lo que era la alimentación
de la familia. Lo que pudimos ver también, que esto bien manejado, la verdad que 40 metros cuadrados uno le puede sacar mucho provecho, como lo vamos a ver más adelante, manejando bien nuestro invernadero. Bueno, importante ver el potencial que tenemos nosotros acá en nuestra región, cuánta es la agua que nosotros podemos cosechar. Hay que considerar, y este cuadrito se hace con los cálculos, que considera que 1 milímetro de lluvia es 1 litro por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí tienen un cuadro donde tenemos las precipitaciones por un lado y dependiendo, obviamente, la cantidad de agua que nosotros podemos acumular, depende por un lado de la lluvia, de la cantidad de lluvia que cae, obviamente, y del techo, que es la superficie de captura que yo tengo de. Entonces, a mayor superficie de techo que yo tenga, obviamente el agua que yo puedo acumular es bastante más. Acá es común, nosotros podemos tener en un día 30, 40 milímetros, fíjense, casi 1000 litros y sobre 1000 litros de agua es lo que nosotros podemos acumular. Piense que estos estanques son 5400 litros cada uno, es decir, con 5 lluvias de 40 milímetros nosotros ya lo tenemos lleno, ¿ya? E igual nosotros consideramos un porcentaje de eficiencia porque no toda el agua siempre se salpica, cae afuera y cuando es muy intensa a veces las canaletas incluso se pueden colapsar y siempre hay un porcentaje de pérdida. Entonces, este cuadrito está hecho en base a un 80% de eficiencia en la captura y en el almacenaje del agua. ¿Qué es lo que nosotros le pedíamos? Y aquí ustedes lo tienen que acomodar a la realidad que ustedes tienen, pero en estos proyectos nosotros le pedíamos algunas cosas y no todas las casas lamentablemente podíamos instalar nuestro sistema porque no tenían, por ejemplo, la suficiente pendiente, ya a veces los techos eran muy bajos, entonces no alcanzábamos porque piensen que el agua cae por gravedad, no alcanzaba, digamos, el agua a caer dentro del colector, dentro del tanque, por así decirlo. Bueno, las casas no tenían canaleta, así que eso hubo que instalarla, y para que fuera interesante nosotros tratábamos de que al menos tuviéramos 30 metros cuadrados de techo, y ahí ocupábamos muchas veces no solamente la casa, sino que el mismo techito que se le hacía a los estanques, también le poníamos canaleta para aprovechar esa superficie, ¿ya? Importante la fijación de las canaletas, y este detalle es súper importante, que es el tema de que el zinc tiene que sobrepasar, ya el techo tiene que caer como medio donde está la canaleta, no puede quedar ni muy atrás ni muy adelante porque si no el agua no va a caer dentro de la canaleta. Y poner el famoso tapacán, que es esta tablita, no sé, yo no sé si se ve el puntero, parece que no, pero es la tablita que se puede ver donde va a adosar la canaleta, donde va fija la canaleta. Se ve el puntero. ¿Ya? ¿Se ve? Ah, fantástico. Sí. Este es el tapacán, que es la tablita donde va a pegar la canaleta, y esto es lo que les digo yo, que el zinc tiene que quedar como miti en la canaleta para que el agua que escurra aquí caiga justamente. Y obviamente la canaleta tiene que tener cierta pendiente hacia el tubo que la conduce porque si no se acumularía y no correría el agua, digamos. ¿Ya? Nosotros el módulo, bueno, lo que nosotros les pedíamos al agricultor, porque yo soy una convencida, por lo menos, que la gente siempre cuando es gratis las cosas, como que uno no valora lo que recibe muy fácil. Entonces, le pedíamos al agricultor que su aporte tenía que ser hacer un radier, que era esto que ven acá, un radier de 5x5 para que cupieran bien los estanques, que eran 2 estanques, hacían casi 11.000 litros de agua, y con ciertas características para que soportaran el peso, ¿ya? No se recomienda poner los estanques a suelo desnudo porque puede ser riesgoso, puede ser que no quede bien parejo, que puedan voltear, puede que tenga alguna imperfección, alguna piedra, algo que pueda perjudicar, digamos, que el estanque pudiera romperse. Por eso preferimos ponerlo en una superficie nivelada, en una superficie lisa, como lo que es un radier, ¿ya? La otra cosa súper importante, yo les comentaba, el techo. El estanque, fíjense la altura que tiene, es casi 2 metros de altura. Y entonces tiene que haber un diferencial de cota entre el techo de la casa y la que hay al estanque, porque acuérdense que esto cae por gravedad. Entonces uno pide que la altura desde el techo hasta el suelo sea mínimo de 2,70 metros, ¿ya? Para que pueda producirse, digamos, este desnivel y el agua pueda conducirse. En algunos casos pudimos ajustar y pudimos
enterrar un poquito, bajar el nivel del suelo y enterrar un poquito el estanque para que pudiera producirse, digamos, ese desnivel. Pero lo ideal es que ojalá tenga el techo, como les digo, ojalá sea de 2,70 m, ¿ya? Otras precauciones que tienen que tener, muy importante, es la ubicación, ¿ya? Lo ideal, aquí lamentablemente no somos muy sustentables en el sentido que los árboles no son muy amigos nuestros. ¿Por qué? Porque los árboles, al perder las hojas caen en los techos, obviamente caen en la canaleta, taponean esto, ensucian el agua, y acá no somos muy dados a limpiar canaletas, ¿ya? Entonces, ese es un temazo, digamos, que uno tiene que preocuparse dentro de la mantención del sistema, básicamente el tema de limpieza, ¿ya? El limpieza de las canaletas. Uno igual pone un filtro de malla para prevenir de que pudiera caer algunas hojas, alguna basura, pero es importante, como les decía, todo el lavado de los techos, con la primera lluvia, el tema de limpiar las canaletas es fundamental. Aquí pueden ver el módulo completo, ya aquí ven cómo viene cayendo el agua de esto, a estos tubos, que viene de los dos lados, de las dos aguas de la casa viene un tubo que cae a un solo tubo que conduce dentro del estanque acumulador. Esto que ven aquí, este tubo que se adosó, es como una trampa de tierra que le llamamos nosotros. ¿Qué significa? Que antes de la entrada al estanque nosotros ponemos este tubo y se supone que con la primera lluvia se lava el techo y la primera agua, que debería estar con restos de polvo, etcétera, se llena este tubo, uno abre esta llavecita acá, sale toda esa agua sucia y después la cierra y el agua ya más limpia entra directamente al estanque, ¿ya? El otro componente importante de este módulo es el invernadero que ustedes pueden ver acá. Es un invernadero de 4x10. Yo, al que lo quiera ver, yo le comentaba a Pilar, aquí lo tenemos en Carillanca, así que encantados si quieren venir a ver este módulo, y a lo mejor en alguno de ustedes les ha tocado cruzarse con alguno, si que trabajan en las comunas que yo les comentaba, tanto Malleco, yo les puedo dar en algunos agricultores que lo están trabajando muy bien para que pudieran visitarlo y lo vean en vivo e indirecto también. Ya, bueno, un invernadero de 4x10, 4 de ancho por 10 de largo. Importante, todos los invernaderos, y esto se los doy a todos, es que los invernaderos necesitan la mayor cantidad de luz posible. Significa que tiene que estar alejado de cualquier cosa que le pueda dar sombra. Nosotros estamos acá en el hemisferio sur, una latitud baja, y nosotros lo que más necesitamos es el sol. Todas las plantas necesitan sol, y la hortaliza necesita mucha luminosidad para que crezcan bien, ¿ya? Otra condición, ideal que el invernadero esté alejado de caminos, y eso básicamente por dos temas. Uno, por un tema de seguridad, lamentablemente, un tema de seguridad que no nos entra en el invernadero y no nos saquen la cosecha, y lo otro por el tema del polvo. Polvo en suspensión es el principal enemigo que tenemos tanto para la duración del polietileno del invernadero como para las plantas, ¿ya? Porque plantas, digamos, se impide bien la fotosíntesis cuando las hojas están llenas de tierra, se deteriora el producto que nosotros estamos produciendo dentro, y además vienen plagas que están asociadas, digamos, justamente les gusta mucho esta condición de polvo dentro de las hojas, ¿ya? Bueno, ideal que esté cercano a los acumuladores de agua y lluvia, porque así sale todo más barato, todo lo que es fitting, desde el acumulador hasta el sistema de riego para poder regar. Importante la ubicación del invernadero, que esté en terrenos altos. Si ustedes llegan a ver, fíjense en invierno, sobre todo, que no sean los bajos, porque muchas veces Vega, etcétera, se inunda en invierno, y la idea es que el invernadero se ocupe todo el año, ¿ya? Todo el año. Los 365 días del año el invernadero debería estar en uso. No sé si les llama la atención, pero fíjense, este invernadero está pintado de blanco, no por bonito ni por estética, sino que está probado que el hecho de pintarlo blanco, eso me permite reflejar mucho mejor la luz. Es un invernadero que es mucho más claro. Yo les decía que a mí me interesa básicamente la mayor cantidad de luminosidad dentro. Si ustedes dejan un invernadero con madera en bruto, por así decirlo, es increíble cómo tiene mucho menos luz, como que se opaca mucho dentro. Por eso básicamente lo pintamos blanco por el tema de luminosidad. Bueno, ¿en qué consiste el módulo EPA? Es módulo de energía, producción y agua. Tenemos lo que es la recolección de agua, ya les comenté, a través de los techos, tenemos el almacenaje,
Y también, en algunos casos, nosotros porque el sistema, la energía, ¿para qué lo necesitamos? Básicamente para el motorcito, un motorcito medio HP, que es el que me va a llevar y me va a hacer funcionar el riego por goteo dentro del invernadero, que me lleva el agua desde el estanque hacia el sistema de riego por goteo. ¿Yo pudiera prescindir del motor? Puedo prescindir del motor, pero para que funcione una cinta de riego yo necesito mínimo de diferencia de altura 5 metros. ¿Ya? Es decir, que de donde está la salida del estanque con el agua hasta donde esté mi sistema de riego, mi invernadero, deben haber al menos 5 metros de diferencia de presión, porque con esa presión la cinta pudiera funcionar bien, no habría mayores problemas. ¿Ya? Teníamos dos opciones, en algunos casos donde las casas tenían energía eléctrica, como les decía, nos conectábamos a eso, a la energía eléctrica, con un motorcito medio HP, que la verdad que el consumo es insignificante, y muchas casas no tenían energía, nosotros le instalamos con paneles solares, y un sistema con paneles solares, donde ellos podían accionar, digamos, su motorcito, incluso algunos más vivos aprovecharon de ponerle otro panel más, y lavaban y tenían luz para la casa, digamos. Bueno, tenemos el tema del tema energético y después viene todo el sistema de distribución de agua y vamos a ver que obviamente ustedes saben que el sistema de riego más eficiente y que se acomoda perfectamente bien al cultivo de hortalizas y de muchas otras cosas más, flores, hoy día hasta las papas se están regando por goteo. ¿Por qué? Porque el riego por goteo es el sistema más eficiente, se habla sobre un 90% de eficiencia, es decir, el agua que yo pongo es el agua que aprovechan las plantas. Siempre y cuando lo haga con un buen diseño y plante bien, como lo vamos a ver más adelante. Y otro concepto muy importante también, que nos costó mucho, yo les voy a ser bien sincera, y yo creo que los que han trabajado en algún invernadero van a ver estos invernaderos y van a decir, oh, no hemos visto a lo mejor muy poco de cómo se manejan, pero es el tema de la eficiencia en el uso del suelo. La gente tiene la costumbre y somos medio desordenaditos que picoteamos un poquito de esto, un poquito de lo otro y los ponemos para un lado, para otro. Aquí van a ver, es una hilera, una especie. ¿Y por qué una hilera, una especie? Porque todas las especies tienen distinto consumo de agua, ¿ya? Y aquí como se trata de ahorro al máximo del agua. Tenemos entonces, les decía, el invernadero que ya lo vieron. Y por último, le adosamos el tema del vermicompostaje, todo lo que eran los residuos que salían del invernadero, restos de hoja o frutos que no se podían consumir, etcétera, los mismos residuos vegetales de la casa, ya nosotros teníamos una compostera donde producíamos el compost y ese compost después nosotros con ese mismo fertilizábamos en nuestro invernadero. Ya, y lo vamos a ver con un poquito más, unas fotitos más adelante. ¿Qué debemos considerar? Es que el agua colectada es un recurso gratuito, que muchas veces no lo sabemos valorar. Es un agua limpia, que es perfectamente apta para, como ya les decía, la producción de hortalizas o para la bebida de animales domésticos, ¿ya? Siempre y cuando las condiciones de colecta sean las adecuadas. Como les dije, la mantención de las canaletas, la limpieza de los filtros, etcétera. Algo muy importante, y esto fue lo que nos ayudó a que el gobierno regional nos financiara esta segunda tanda de proyectos, es que las familias reducen la utilización del agua entregada para consumo. Ustedes saben que está dicho, la OMS dice que una persona al menos debiera disponer de 100 litros diarios. Lamentablemente, por tema de presupuesto, hoy día se están entregando 50 litros al día de agua por persona. Ya, obviamente saben que están en déficit, pero la demanda es tan alta que no da para producir más. Entonces, ¿qué podemos hacer? La dueña de casa tiene la necesidad de lavar, la dueña de casa tiene la necesidad de regar sus plantitas, muchas veces esa agua potable el camión de aljibe la reparte en todos esos usos, y nosotros decimos, bueno, esta puede ser una solución que el agua que le llega por el camión de aljibe o que saca de sus pozos sea básicamente agua de bebida, y esta otra la puede usar, la que cosecha con la lluvia, la puede cosechar, como les dije, para el riego, incluso la puede cosechar para lavar y para todo el tema sanitario, ¿ya? La ventaja también, como les decía, con este módulo es que permite tener una producción hortícola que va básicamente para el consumo de la familia y para la venta de excedentes, porque sí se produce y mucho excedente. La verdad que si ustedes ven la cantidad de lechuga que vienen en la mitad de un invernadero, aquí donde aparecen, uno nunca se va a consumir todo eso, así que uno puede vender, ¿ya?
Y, como les decía, la mantención de sistemas de bajo costo y lo mínimo básicamente es mantener la infraestructura y la limpieza. No sé si voy muy rápido o voy bien, me siguen, etcétera, pero después pueden tener oportunidad, como les digo, o venir a vernos o preguntarnos después. Nosotros también definimos un perfil de beneficiario. Como a nosotros nos interesaba que el agricultor tuviera un perfil más bien en el sentido que produjera, que tuviera interés en producir hortalizas, buscamos eso. La segunda restricción, obviamente, era que tuviera restricción de abastecimiento de agua, para que se justificara, digamos, esta inversión, para que cosechara agua y la pudiera aprovechar, ¿ya? La otra condición es que la persona tenía que tener agua potable, porque nosotros no podíamos arriesgarnos a que esta agua la ocupara para tomar, ¿ya? Entonces, una condición es que tenía que tener agua potable, ya sea por una APR, por Noria, por el camión aljibe, debía tener agua potable. Lo tercero, obviamente, poseer los techos, porque si no tiene techos, no tenemos cómo colectar el agua. Bueno, que también tuviera una actitud y estuviera dispuesta a seguir las indicaciones nuestras, lo que nosotros le íbamos a enseñar, que es una de las muchas veces las cosas que a nosotros como técnicos nos cuesta harto convencer a los agricultores, que estuvieran bajo un programa de asistencia técnica y que estuvieran dispuestos básicamente un poco porque como los proyectos tienen un inicio y un fin, la idea es que todo este trabajo de estos 3 años que nosotros estuvimos con ellos no quedara en nada, y una vez que nosotros nos alejáramos de él, la idea es que los propios programas de asistencia técnica los pudieran seguir apoyando a ellos, ya con las dudas, porque siempre van a ir apareciendo problemas y dudas, y la idea es que ellos tuvieran ese seguimiento y esa asistencia permanente. Y obviamente que estuvieran dispuestos a cofinanciar el módulo, que básicamente es lo que les decía yo, apoyo en la mano de obra y el tema del radier. Eso es lo que se les pidió a los agricultores. Y yo te diría de todos los agricultores, porque nosotros hicimos una entrevista, los técnicos de los programas PDTI, Prodesal, Proder, nos presentaban a sus agricultores, íbamos, los visitábamos, conversábamos, veían cuál era su situación, etcétera. Y yo te diría que de todos los que me tocó, que fueron muchos agricultores, más de 250 agricultores que me tocó ver casi en un mes, uno solo, después de que estaba convencido, y lamentablemente era de Padre de las Casas, cerquita aquí de Carillanca, que yo lo tenía listo, dije, este va a ser el módulo modelo que vamos a tener, y el viejito, y uno de los que más necesitaba agua, pues no tenía de a dónde, se echó para atrás, no sé qué le pasó. Bueno, cosas del tema. Aquí yo siempre muestro a la señora Magali y a su marido porque ellos son de Galvarino, están al ladito de la carretera, los pueden visitar porque hasta el día de hoy me consta, si bien fueron de los primeros módulos que instalamos, me consta que hasta el día de hoy la señora Magali sigue trabajando, así como ven ustedes su invernadero, ¿ya? Y ella incluso comentaba, porque nosotros establecimos este proyecto en plena pandemia, nosotros no paramos, en plena pandemia hicimos todos estos módulos, y ella, bueno, estaba muy contenta porque obviamente no iban al pueblo, la gente no podía movilizarse, y ella ganó muchas lucas porque vendía a todos sus vecinos. Y vendían, él mismo le iban a comprar al invernadero, digamos, toda su producción. ¿Ya? Bueno, los beneficios obvios son contar con agua en los periodos de mayor escasez, que son los periodos nuestros, básicamente en periodos de verano. Aquí hay una cosa muy interesante y obvia. Si no llueve, no tenemos agua. Esa es una premisa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Galvarino, las últimas lluvias nosotros las podíamos, bueno, dependiendo mucho del año, pero normalmente las últimas lluvias importantes eran en el mes de octubre. Entonces nosotros teníamos que pasar noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, casi 5 meses, con el agua que nosotros estábamos acumulando. Y ahí algunas cosas que les fuimos enseñando y se los voy a comentar más adelante, cómo cuidar esa agua. Disminuye el costo del traslado de los camiones de aljibe, como les decía, eso es lo que le interesó mucho al gobierno regional, un poco desahogar la presión que tenía por el tema de los camiones de aljibe, contar con un recurso para la producción de hortalizas, y estamos hablando de que el sistema también no es tan caro, tiene un valor aproximado de 3 millones, eso es lo que nos costó, aquí debo aclararlo, es lo que nos costó a nosotros, porque nosotros, claro, compramos en volumen, puede que si uno instale el módulo, puede que sea un poco más caro, ¿ya? Pero aquí en esos 3 millones nosotros teníamos incluida la mano de obra, que teníamos que contratar a un maestro, que en muchas casas prácticamente el mismo dueño de casa, dueña de casa o algún vecino lo podrá hacer. Así que ese es otro ahorro que pudieran tener, ¿ya? Bueno, como les decía yo, el principio de todo esto es el tema de la eficiencia.
y la eficiencia en el uso de todos los insumos, primero en el uso del agua, ¿ya? Fíjense aquí en esta foto, esto es de los módulos de 2015 que instalamos en Collipulli, donde cada hilera tenemos distintos chicotes, si no me equivoco son 10 en estos módulos de 4x10, teníamos 10 o 11, no me acuerdo bien en este instante, salidas de agua, las poníamos cada 30 centímetros, que es más o menos la distancia común cuando uno siembra hortalizas de hoja, y en cada hilera nosotros la poníamos una sola especie. ¿Por qué? Porque yo les decía que todas las especies tienen distintos requerimientos de agua, ¿ya? Y nosotros poníamos una valvulita, aquí una valvulita de compuerta, donde si era necesario regar, estaba abierta, si no era necesario regar, o porque estaba desocupada, o porque ya prácticamente había cosechado todo, nosotros la cerrábamos, y así no perdíamos agua, ¿ya? Porque si yo tuviera una sola aquí distribución, pues ya, puede que yo esté regando suelo descubierto, o puede que esté subregando, por ejemplo, un tomate que necesita mucho más agua, que una lechuga que necesita menos. Entonces, el único trabajo que tenía que hacer el agricultor era abrir o cerrar las llavecitas, que la verdad que no era mucho más que eso, ¿ya? Bueno, aquí ven el principio del riego por goteo, ¿ya? Donde básicamente la eficiencia del uso de agua está máximo, porque aquí va cayendo el agua y aquí abajo se forma lo que ustedes han escuchado, que es el famoso bulbo húmedo. El riego por goteo no se ve mojado arriba, y eso es una de las cosas que nos costó mucho, mucho, mucho cambiarle la mentalidad al agricultor, que ellos están acostumbrados cuando ven mojado, porque no es riegado, yo digo mojado, riegan la superficie, un par de primeros centímetros, pero no riegan donde están las raíces, que es lo que a mí me interesa. Entonces, el riego por goteo, este goteo va produciendo lo que se llama un bulbo húmedo acá abajo en la zona de las raíces, y eso es agua 100% aprovechable por la planta, ¿ya? Regar acá arriba o mojar acá arriba solamente para que haya desarrollo de malezas. Y aquí quiero mostrar otra cosa, que a propósito de esta foto, es que si miran, bueno, aquí en mi pantalla se ve muy clarito, pero aquí estas bolitas aquí es guano de oveja. Aquí hay otra mala práctica que hacen los agricultores, que acostumbran a tirar el guano de oveja y mezclarlo con la tierra. Nosotros les hemos enseñado, el guano tienen que hacer un surquito y enterrarlo. Enterrarlo, porque si lo dejan aquí pasa esto, que va a traerles muchísimo al desarrollo, muchas malezas. A mí me interesa que el guano, cuando se componga los nutrientes que me produzca, se lo entregue a las raíces, no arriba, para que crezcan malezas. Entonces, le enseñamos, el guano tienen que enterrarlo, obviamente un guano maduro, compostado, ojalá, que vaya en beneficio, que no tenga problemas después de que pudiera dañarle las raíces. Entonces, se hace un surquito, se entierra el guano y después se planta, ¿ya? Entonces, el riego por cinta, sí o sí, este sistema tiene que ir por un riego por cinta. No les voy a decir que es fácil cambiar la mentalidad de los agricultores. Esto fue mucha dedicación. Nosotros íbamos cada 15 o una vez al mes como mínimo a visitar a los productores y estar recargándole cómo tenían que manejar el tema del agua. Yo diría que una de las cosas que más nos costó cambiar ese concepto de mojar al concepto de regar. Nos costó muchísimo. Bueno, otro, la eficiencia en la utilización del suelo, el invernadero. Fíjense este invernadero, ¿ya? Donde cada hilera está con una especie y donde está prácticamente aprovechado completo. Aquí faltaba sembrar, estábamos sembrando, seguramente había cilantro, algo que todavía no salía, ¿ya? O se estaba preparando ya terminando esta cosecha, empezamos con lo que era la producción de primavera-verano. Nosotros en invierno, ¿qué podemos producir? Todo lo que sea hojas, acelga, espinaca, cilantro, perejil, lechuga. Y en verano ya podemos empezar a producir hortalizas de fruto, como son los pepinos de guía, los porotos verdes de guía y los tomates, ¿ya? Eso podemos, berenjenas se pueden producir, ají, mucho ají, que aquí a esta zona les gusta mucho el ají, pueden producir ají, pueden producir también, ¿hay qué otro de pimentones? Son las cosas que producen. Pero lo que nosotros les decíamos a los agricultores, y esto es una cosa que consideren bien, colega, si yo tengo certeza, si yo no logro acumular suficiente cantidad de agua, no sacan nada con plantar todo el invernadero y no sacan nada con poner puro tomate en el invernadero porque es una de las especies junto con el pepino que más demanda agua. Yo tengo que ser racional y si yo estoy pensando en autoconsumo, oye, a lo mejor pongo media platabanda de tomate, media de pepino y con eso tengo más que suficiente para mi familia, ¿ya?
Ahí debo privilegiar especies que consumen menos agua. Y lo otro, por último, es hacer esto que hicimos acá en Traiguén, este es un invernadero Traiguén, donde plantamos solamente la mitad del invernadero y la otra mitad quedó desocupada, porque yo no sacaba nada, sino iba a tener certeza de que no iba a tener agua para terminar el ciclo, iba a botar la plata, ¿no? Entonces, si, cultivamos la mitad, aquí pueden ver que tenía lechuga, tenía porotos verdes, pepino y tomate, y acá había, si no me equivoco, cilantro y perejil, y yo cosecho eso, y con eso yo tenía más que suficiente. Y el resto quedó en barbecho esperando ya al otoño, ya para producir, teniendo suficiente agua, ya para entrar en producción. Lo otro que también, bueno, aquí le llamamos economía circular, usando las palabras que están en boga. Yo les decía que teníamos una vermicompostera, donde todos los restos vegetales nosotros los poníamos acá y le entregamos a cada familia un núcleo de lombrices, que a todo esto ya esta lombriz californiana, ustedes, habiendo guano en alguna parte, la van a pillar, porque ya diría que ya está naturalizada en nuestro país. Y esta lombriz, bueno, nos transformaba todos estos residuos orgánicos. Aquí ven, este caballero tenía una compostera más grande, le hacía un techito, eso es muy importante. Hay que protegerla, si no es con malla Rachel, por el tema de la sombra, porque a las lombrices les gusta humedad, sombra y comida, ¿ya? Le hacía su techito, también después ahí está la malla Rachel, la tapaba porque, bueno, tenemos las gallinitas, los pajaritos que aquí vienen a cachetearse comiéndose las lombrices en forma fácil. Nosotros la tapamos con una malla Rachel, ¿ya? Cuando vengan para acá, y ahí pueden ver la compostera, una compostera mucho más sencilla que tenemos puesta acá. Y yo diría que una de las diferencias de los otros programas y de los otros que se han hecho con el tema de la acumulación de aguas lluvias es que nosotros tuvimos el tema de la capacitación. Aquí es fundamental. Aquí tenemos que acompañar a los agricultores y también a los, todas las capacitaciones están en los equipos técnicos, tenemos que acompañar. Aquí vemos, le estábamos enseñando a hacer almácigo a los agricultores, aquí le estábamos enseñando cómo amarrar y cómo ir podando, cómo ir entutorando lo que son los pepinos, ¿ya? Y en esta estábamos haciendo bocache, ¿ya? Que para que lo pudieran utilizar en su Le entregamos insumos en un principio, efectivamente sí, considerar la entrega de insumos, porque los agricultores no conocían esta metodología de producir su almácigo en bandejas, sino que están acostumbrados a producirlo en el suelo. Y yo les decía, oye, si ustedes lo producen en su invernadero, están perdiendo espacio, porque el suelo no lo están ocupando para producir, lo están provocando para hacer almácigo. Además, es una planta que no les va a crecer cuando después la arranquen. Va a haber mucho daño, va a costar mucho que se aclimate el trasplante. En cambio aquí, ustedes sacan el pancito de la turba con toda su raíz intacta, la ponen en el suelo y la planta entra inmediatamente, se recupera y empieza a crecer. Así que, bueno, y el ahorro de agua también, porque con una bandeja yo la puedo regar con medio litro de agua y si yo estoy regando en el suelo, la verdad que la cantidad de agua que yo estoy perdiendo es mucho más. También el manejo del invernadero no es fácil. El tema de la ventilación, básicamente, una cosa que la gente está acostumbrada porque tiene frío, piensa que el invernadero no se ventila. Ya eso nos costó mucho cambiar el concepto, que tienen que ventilar todos los días, cómo ventilar su invernadero, que la única justificación para no abrirlo es que hay un temporal de viento enorme que nos pudiera volar la estructura, pero si no, el invernadero sí o sí se tiene que ventilar bien, ¿ya? Aquí vemos, bueno, técnicas de encalado que estuvimos haciendo. Aquí estábamos haciendo el surco para aplicar el guano, el vermicompo. Protección, aquí cada uno se ingeniaba. Nosotros aquí tenemos una malla pollera por las cortinas, aquí la pueden ver, una malla pollera. Aquí esta señora tenía estas mallas que usan en los caminos. ¿Por qué? Por los pajaritos. Los pajaritos, cuando no tienen nada verde y ven estas lechugas ricas, suculentas aquí, obviamente se tientan y empieza a haber daño de pajarito, ¿ya? Otra cosa que le insistimos mucho a los agricultores, que aquí el invernadero, que es la fábrica de comida para mi familia, tiene que estar aislado. No pueden andar gallinas, perros, chanchos, nada, ni gatos adentro del invernadero. Esto tiene que estar cercado al lugar porque es, como les digo, el alimento de su familia tiene que ser lo más limpio posible. Así que no pueden andar animales domésticos acá. Así que por eso no está pensado en ese tipo de animales. Si bien esta señora se le había metido una vaca, le había roto las mallas y le había comido todos los tomates, pero como anécdota, pero está pensado básicamente que el invernadero tiene que estar cercado para evitar, digamos, la entrada de animales mayores. Y esto es como para prevenir el tema de los pajaritos. Bueno, le enseñamos qué especies y variedades son aptas para cada época, porque aquí también hay mucho desconocimiento.
ponen brásica dentro del invernadero, ponen raíces dentro del invernadero, me tocó ver zapallos de guarda dentro del invernadero, cosas que la verdad que son cosas del aire libre, porque aquí lo que me interesa es sacarle el máximo provecho, ¿ya? Y ahí está el tema del concepto de eficiencia. Fíjense esta malla en tutorado, cómo van los porotos verdes de guía, no es con el típico coligüe que estamos acostumbrados, sino que aquí después el poroto cuando va creciendo se va enredando en esta malla y se forma un muro, y es muy fácil porque le entra luz por los dos lados y es muy fácil la cosecha. Yo cosecho por aquí, por este otro lado, es muy fácil cosechar los porotos verdes. El tema del entutorado, estos son tomates indeterminados, nosotros vamos podando y vamos entutorando, lo mismo que en el caso de los pepinos. Son varias cosas que en esta charla no se le alcanza, pero si quieren algún día visitarlo con sus productores y tengamos esto aquí, encantado les podemos enseñar. Aquí estábamos podando y viendo el tema de los pepinos, ¿se fijan? Aquí estábamos viendo tomates, así que seguíamos viendo todo lo que era el manejo de las hortalizas de fruta, lo que es poda en tutorado, capacitación en manejo y producción de plantines, en cómo se manejaban las hortalizas de hoja, etcétera, etcétera. Como les digo, el componente de capacitación y acompañamiento de los agricultores básico. Y todo el tema ya que habíamos visto, el compostaje, aquí ven, esta me gustó mucho, esta señora, nosotros le entregábamos esta parte de abajo y ella se ingenió, ella es de Temuco, y le puso su techito para protegerlo del exceso de agua, porque en el invierno hay exceso de agua y se van a inundar y las lombrices se les van a arrancar. Y obviamente con su malla rache para evitar de que vinieran los pajaritos a comérselo y además darle la sombra necesaria. ¿Ya? Aquí en Carillanca, bueno, ahí estaban haciendo bocachi nuevamente, y aquí estaba Pilar, que era la que nos asesoraba en este tema, estaba, no Pilar Briones, otra Pilar Díaz, nos estaba enseñándole a la agricultora a hacer jabón potásico para el control de algunas plagas en las hortalizas. Bueno, terminando, bueno, el costo que nosotros teníamos de este módulo, esto fue precio del, bueno, está medio desactualizado, mayo del 2023, la última vez que hicimos el ejercicio, cerca de los 3 millones de pesos, ¿ya? Si a alguien le interesa, yo tengo la lista de todos los insumos para cada una de estas cosas. Tenemos el listado, ustedes lo que tendrían que hacer es actualizar, digamos, los valores. En realidad mi consulta iba dirigida, estábamos conversando con las colegas acá que el otro día había visto como una publicación que no era aquí en Chile, sí, pero estaba hablando acerca de el uso del agua, de las captaciones de agua y lluvia, que por el tema de la contaminación y todo este tema de partículas y gases atmosféricos, ¿verdad? Que traen metales pesados y microorganismos también, están contaminando mucho el agua. Entonces sabemos que la mayoría de la cantidad de esta agua en realidad que se recolecta aquí la dejamos para la huerta más que nada que para el consumo humano, pues no está recomendada, pero no sé si ustedes tienen como algún antecedente de esto, de que con tanta contaminación, metales pesados, todo circulando en la atmósfera lleno de partículas de metales pesados, microorganismos, etcétera. ¿Tienen como alguna información de cómo estamos aquí en Chile y si es que hay alguna medida como para ir abordando? Quizás ya después vamos a tener agua de captación, o sea, agua captación lluvia, pero con un sistema de filtrado, no sé, quisiera consultarle a la señora Gabriela si tienen como alguna información al respecto de esto, qué se dice ya en este medio. Eso es lo que quería comentar. Mira, la verdad que afortunadamente no tenemos la misma situación de lo que son las famosas lluvias y todo que eso se da en países más industrializados. Aquí, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos en esta zona, no tenemos esa situación. El agua se hizo hace mucho tiempo un estudio de la calidad del agua y no tenía ningún problema en ese tema, ¿ya? Sí, bueno, puede ser una amenaza más adelante. Ahora, microorganismos, no sé qué microorganismos pudieran ser, básicamente en la atmósfera no. Yo creo que los microorganismos, la contaminación orgánica que tú puedas tener va a venir básicamente por la descomposición de materia orgánica que se pudiera producir. Por ejemplo, las heces de los pájaros, de los ratones, que eso no lo hay a poder evitar. La misma pudrición de hojas, digamos, restos vegetales, si tú no haces una buena limpieza en las canaletas. Pero hasta ahora, mira, nosotros hemos acumulado agua y hemos tenido agua en estanque hasta 3 meses sin movimiento, porque piensa que el agua que se va acumulando se va moviendo. No es que esté estática, porque tú la vas usando y se va rellenando, pero hasta 3 meses nosotros no hemos tenido problemas de calidad del agua pensando en riego. Como les dije, esta no es un agua pensada en potable. Hay algunos proyectos que hoy día quieren potabilizar el agua y le están poniendo filtros,
con ozono, están poniéndole unos, ¿cómo se llaman estas cosas? Cloradores para hacerla potable, pero eso no era nuestro fin. Nuestro fin no era esa parte, porque ahí ya entra el Ministerio del Medio Ambiente, otra cosa que es más complicado. Nosotros queríamos ver la parte agrícola, no, agrícola y pecuaria, nada más. Vi una pregunta de Atrapa Neblina. Efectivamente tuvimos en Malleco, en la zona de Purén y en la zona de Lumaco, tuvimos, en el primer proyecto hicimos unos módulos con Atrapa Neblina. Sí. Tuvimos Y la lista de materiales también la solicitan por ahí. ¿Perdón? La lista de materiales de lo que prometiste también la están solicitando unos colegas. Bueno, yo puse mi correo hechain@aire.cl con Juan, yo no tengo ningún problema de mandarlo. Perfecto. Hay una mano levantada. Ah, ya. Susana Mellao, de la comuna de Saavedra. Susana, dime. Tengo una consulta respecto a, primero, al color de la pintura que mencionaba que se aplicaba en la madera al momento de construir invernaderos. Mi consulta es, ¿esa pintura tiene que ser solo de color blanco, la recomendable, o hay alguna especial? Más barata y de color blanca. Ya. Porque eso refleja mucho más luz. Ya. Porque nosotros acá, nuestros invernaderos son a base de autoconstrucción y la mayoría es con madera impregnada. Ese es como lo que hemos hecho. Entonces, me interesa porque para una próxima ocasión poder recomendar eso. Y lo segundo es, nosotros todos los años hemos hecho capturas de agua y lluvia, con algunas familias en especial, porque en nuestra comuna igual hay mucho déficit y hay muchas familias que dependen del camión aljibe. Entonces, los estanques que nosotros hemos adquirido son de una capacidad de 1000 litros. Hemos dejado esta agua solo para riego y destinada a aquello, pero nunca le hemos dado seguimiento. Entonces, cuando usted mencionó que esto lo realizaba por riego, por goteo, que es como lo ideal, pero hay muchas familias que no lo implementan. De hecho, después de acumular el agua, sigue con el riego tradicional. Y mi pregunta sería, si yo estos 1000 litros me darán para realizar en un mes de riego, ¿cuánto será esa capacidad de agua? ¿Cuánto tiempo me irá a destinar o me irá a alcanzar para regar? Mira, la verdad que 1000 litros es nada, y nosotros es muy poquita agua, ¿ya? Yo te puedo hacer los cálculos, pero para que piensen, nosotros ese invernadero de 40 metros cuadrados, ¿ya? Nosotros produciendo hortalizas durante todo el año y con riego por goteo y viendo así el orden que tuviste, nosotros nos gastamos casi, son los 2 estanques, más bien, son 20.000 litros de agua en el año. Entonces, si yo quiero implementar la captación de agua y lluvia, es casi mi obligación, además, entregarle riego por goteo para que haya un mejor uso de todas maneras, pero es que con 1000 litros de agua también la posibilidad de que tú puedas regar va a ser muy poca, porque no te va a alcanzar para muy poca superficie, ¿ya? Así que ojo con eso. Mira, el estanque, yo me imagino que por un tema de costo, porque en este sistema lo más caro es el estanque. Sí. Pero, ¿qué es lo que nosotros conseguíamos? Muy buenos precios cuando nosotros conseguíamos volumen. Entonces, mi llamado siempre yo le he hecho en las comunas, oye, los proyectos no lo hagan individuales, traten a lo mejor de buscar lo que es la economía de escala. Por eso yo le mostraba esos valores que yo le hablaba de 3 millones de pesos, porque yo hacía compras en volumen, ¿ya? Por ejemplo, fueron 140 familias, fueron 280 estanques. Si yo voy a comprar uno, me cobraban 700 lucas, pero comprar esa cantidad me salieron a 320.000 pesos, los estanques de 5.400 litros. Entonces, a lo mejor, si a usted le interesa como estrategia en algunas comunas traten de hacer una compra en conjunto, ¿ya? Porque ahí van a abaratar mucho los costos. Pero 1000 litros de agua, la verdad, disculpa, ¿cómo te llamabas tú? Susana me llama. Susana, la verdad que 1000 litros
es muy poco lo que tú puedes hacer. Ya. ¿Ya? ¿Cuál sería el mínimo que usted recomendaría para una próxima ejecución? Mira, el mínimo es un estanque. Nosotros trabajamos, el primero, el 2015, que yo les mostré, los primeros módulos que hicimos en Mañeco fue con un estanque de 5.400 litros. Y con eso regamos muy bien hasta la primavera, pero en el verano después, obviamente no teníamos agua y lo que nosotros hacíamos era cultivar la mitad del invernadero con un par de especies nada más. Y ahí reduces, porque eso es lo otro que cuesta mucho. Yo le decía a las señoras y a los caballeros, oye, ¿por qué sacas con plantar todo el invernadero si no van a llegar a término tú? Mejor planta menos, y muy importante, el riego por goteo sí o sí, de todas maneras, y el orden, que es otra de las cosas que cuesta. Vamos a dejar hasta aquí la ronda de consultas. Si hubieran más dudas que pudieran surgir, la intención nuestra es que pueda haber contacto, digamos, con Gabriela o con los colegas que participan de nuestras actividades. Así que seguramente si es que ya no tienen el correo de Gabriela o de las colegas. Yo lo voy a anotar acá en el lo chat. vamos a mandar, sí, lo va a colocar en el chat. Así que continuando con el programa, ahora vamos a dejar a la colega María Esperanza Sepúlveda. Ella es de INIA Quilamapu. Ella es ingeniero agrónomo con maestría en el tema de agroecología, ¿ya? Y también dentro de su trabajo está muy relacionado con el tema de los hongos entomopatógenos. Ella tiene una amplia experiencia en estos temas, así que le hemos solicitado que nos dé el tema sobre cultivo asociado, que fue, como decía, rescatando un poco lo que dijo Gabriela, digamos, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, esto en cierto modo está respondiendo a la demanda de los equipos técnicos a través del taller que hicimos. Así que, María Esperanza, muy agradecido, el público es todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por la invitación. En la presentación de hoy vamos a revisar un poco acerca de la asociación de cultivos, ¿ya? Bueno, nosotros por años, y quizás nuestra formación en el área agrícola nos ha un poco acostumbrado a esta imagen que vemos aquí, en donde alguien podría decir está todo perfecto, ¿cierto? Pero si lo analizamos de una manera más crítica y desde un punto de vista más ecológico, vemos lo obvio, vemos que hay una muy baja diversidad y eso tiene una serie de implicancias y de efectos en un agroecosistema. Sin embargo, nosotros podemos ir haciendo las cosas distinto y en un distinto que tampoco es una novedad, ¿cierto? Podemos ir asociando especies, como ocurre en la naturaleza, como ocurría en la agricultura tradicional, en donde en un mismo espacio podemos tener más de una especie de interés productivo. Entonces, podemos pasar, ¿cierto?, de tener un invernadero al aire libre, solo con la producción de lechuga de una misma variedad, a tener distintas especies, de distintas familias y distintas variedades. Bueno, entonces, ¿en qué consiste, ¿en qué consiste exactamente la asociación de cultivos? La asociación de cultivos es la siembra o la plantación de dos o más especies vegetales muy próximas entre sí, y la idea es que ambas puedan tener beneficios de esta asociación, ¿ya? Y es una técnica ampliamente utilizada en la agricultura tradicional, la agricultura que viene de nuestros pueblos originarios y antepasados, ¿cierto? Y también es una práctica ampliamente utilizada en agroecología. Entonces, la agricultura de base agroecológica potencia la diversidad de las especies en los predios, porque eso me permite ir logrando interacciones entre las distintas especies. No es que yo voy a elegir al azar distintas especies solamente pensando en optimizar el espacio. Tengo que considerar cómo interactúan entre sí y cómo se van a relacionar respecto al suelo, el espacio, el aprovechamiento o los requerimientos de agua, las necesidades o el aporte de nutrientes y sus requerimientos lumínicos también, ¿ya? Entonces, si lo miramos desde un enfoque agroecológico, vemos que uno de los pilares en agroecología es justamente la diversidad de rubros, de especies, tanto en el tiempo como en el espacio. Cuando hablamos de biodiversidad en el espacio, claramente estamos hablando de asociación de cultivos y la idea es que entre ellos se generen estas sinergias, como que se ayuden entre sí, se potencien entre sí. ¿Y qué logramos con esto? Logramos que nuestro agroecosistema vaya mejorando, vayan aumentando las relaciones a través de esta diversidad y poder ir aumentando también
los servicios ecosistémicos que este ecosistema nos presta, nos ofrece, ¿ya? Se supone que mientras más equilibrado esté un agroecosistema, vamos a poder ir teniendo más servicios, como por ejemplo la polinización, claramente relacionado con el tipo de plantas que hay ahí de la vegetación, que el ciclo de los nutrientes, la formación del suelo, la regulación de plagas y enfermedades, ¿ya? Entonces, no es solamente mezclar especies, sino que tiene todo un contexto desde el punto de vista más ecológico y de manejo de un agroecosistema. ¿Cuáles son los beneficios de poder establecer una asociación de cultivos? Hay distintos tipos de beneficios, entre los que destacan, como les mencionaba hace un momento, el aumento en la biodiversidad. Si soy un productor de hortalizas, voy a tener distintas especies y distintas variedades, lo que contribuye al agroecosistema, ¿cierto?, a mi predio. Y si lo pensamos, por ejemplo, en la agricultura familiar campesina, es muy importante porque me permite también acceder a dietas más variadas y más diversas. Entonces, si pensamos en una familia en donde, como decía Gabriela, y lo anoté por aquí, el invernadero o la huerta es su fábrica de alimentos, claramente voy a querer tener una diversidad en estos alimentos. También me permite una optimización de recursos, ya sea el agua, el espacio, ¿cierto? Yo puedo ir optimizando los recursos que siempre son limitados. La asociación de cultivos también me permite mejorar la fertilidad y la calidad del suelo, como lo vamos a ver más adelante, en donde es clave, por ejemplo, la familia de las leguminosas, las fabáceas, ¿cierto? Que tienen una relación ahí muy importante con la fertilidad. También, cuando establezco una asociación de cultivos, puede aumentar la resiliencia de este sistema agrícola. ¿Por qué? Porque si ocurre un factor adverso, pensemos en bajas temperaturas o en una helada o en un evento extremo, cada especie va a tener una tolerancia o una resistencia distinta a ese agente o a ese factor estresante. Entonces voy a tener más probabilidades de que no todos se vean afectados, y también ocurre que sea una especie como de protección entre las distintas especies. Y ¿está bien? ¿Escuché algo por ahí? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, ya. Vamos bien. Y lo otro es que aumenta mi sustentabilidad del predio. Voy aumentando en la diversidad, ¿cierto? Hay todo un efecto, si lo pensamos en el suelo, en los microorganismos, en toda la vida que hay ahí, cuando yo voy aumentando la biodiversidad de las especies cultivadas. ¿Cómo logramos estos beneficios? ¿Qué es lo que ocurre en una asociación de cultivos que yo puedo llegar a esos beneficios? Por ejemplo, va a haber una mejora en la disponibilidad o en la absorción de nutrientes. También hay plantas que me van a ir modificando el ambiente. Todos de repente conocemos alguna planta que tiene un efecto repelente. ¿Cómo logra ese efecto de repelencia? Hay ahí una pequeña modificación en el ambiente, estamos hablando muchas veces a nivel de rizósfera, de milímetros o centímetros, pero en donde se va modificando debido a los compuestos que van liberando estas plantas. Y en muchos casos, las asociaciones de cultivos, no en todos, pero en muchos casos hay un comportamiento simbiótico entre las especies, en donde todas se ven beneficiadas en este cultivo en un espacio próximo, ¿cierto? Y en el mismo espacio. La asociación de cultivos no es algo nuevo, como les decía yo, ya viene de nuestra agricultura más ancestral, y quise poner el ejemplo de la milpa, ¿cierto? Las famosas 3 hermanas, que incluso está reconocido por la FAO como patrimonio agrícola, y viene desde la cultura maya, en donde se hace una asociación de cultivo principalmente entre maíz, alguna leguminosa, principalmente frijol, en este caso porotos, podría ser cualquier leguminosa, y calabaza o cualquier especie de la familia de las solanáceas. Aquí también se incluye el ají, ¿cierto? Y cada una cumple un rol. Como les decía, esto no es tomar al azar especies y mezclarlas, sino que cada una cumple una función. Vamos a revisar más adelante la funcionalidad de distintas especies. Y en este ejemplo, el maíz, ¿cierto? Siendo una gramínea, requiere alto nitrógeno, que lo va a estar aportando la leguminosa, ¿cierto? Por otro lado, las leguminosas necesitan como entutorado, ¿cierto? Como tener un soporte para su crecimiento, que se lo va a brindar el maíz.
¿Y qué rol cumple la solanácea? En este caso la calabaza, va a tener un crecimiento en el suelo, ¿cierto?, de manera rastrera, en donde va a cubrir rápidamente y va a evitar el crecimiento y la proliferación de malezas o de plantas no deseadas. Entonces, en un mismo espacio voy a tener todo esto, y si se fijan, cada una se va complementando entre sí y se ven beneficiadas. Y en el caso de agregar el ají, ¿cierto?, se pone generalmente en los contornos, y la idea es que cumpla un rol como repelente de plagas. Entonces, cada uno cumple una función ahí muy importante, y esto es algo que se ha reconocido, que se ha también estudiado mucho más, que se ha modernizado, pero básicamente son plantas que vamos a cultivar de manera simultánea, buscando beneficios, y para eso tenemos que conocer las características de cada una de las especies que quisiéramos incluir en nuestra asociación de cultivo. ¿Qué relaciones vamos a poder observar? Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿cierto?, el aporte de nutrientes. Hay algunas plantas o algunas familias completas, ¿cierto?, que van a mejorar la disponibilidad de algunos nutrientes en el suelo, como cuáles, por ejemplo, conocido es la relación de las leguminosas con una bacteria o varias bacterias del género Rhizobium, que se asocian de manera simbiótica en las raíces, formando estos nódulos, donde van a ser capaces de tomar el nitrógeno presente en la atmósfera y convertirlo en nitrógeno que va a estar disponible para las plantas. Por eso es que es tan importante también la incorporación de las leguminosas en un sistema de rotaciones. Y desde el punto de vista de la asociación, podemos tener en un mismo espacio, ¿cierto?, leguminosas y alguna otra especie. Aquí va a ser clave, ¿cierto?, considerar que este aporte de nitrógeno, para poder aprovecharlo bien, debiéramos asociarlo con una especie que requiera ese mayor contenido de nitrógeno. También hay plantas que tienen acción repelente. La mayoría o todas las especies vegetales, ¿cierto?, producen distintos compuestos volátiles, que son como señales químicas. Si lo explicáramos de manera más sencilla, es como si fueran olores. Algunas claramente son bien aromáticas, otras no, nosotros no las percibimos. Pero, ¿cómo un insecto sabe cuál es su planta de la que se va a alimentar? Por las señales químicas que esa planta emite, como el aroma, que para nosotros, como les digo, puede ser imperceptible. ¿Cómo sabe un insecto dónde poner sus huevos? ¿Dónde está la planta que pueden comer? Por estas señales. Y del mismo modo, hay plantas que, especialmente en hojas y en flores, emiten compuestos volátiles, estos aromas, que van a generar una acción repelente de las plagas. Eso quiere decir que la planta va a tender a rechazar acercarse a esa zona, acercarse a ese lugar. Entonces, claramente, le va a dificultar la llegada a la planta o al cultivo que estamos protegiendo. Entonces, también si lo consideramos de otra manera, con la ubicación estratégica de estas plantas repelentes, vamos a estar mandando al ambiente señales confusas para el insecto, no va a poder percibir dónde está la planta, a la que va a atacar, sino que va a estar este ambiente con estas señales de rechazo, de que están estas plantas ahí, que no les interesa alimentarse de ellas, ¿ya? Luego, también en el mismo sentido del control de plagas, tenemos plagas que pueden actuar como atrayentes. ¿Pero atrayentes de qué? Aquí hay dos opciones. Existen plantas que pueden atraer enemigos naturales, ¿ya? Pueden ser depredadores, como la famosa chinita que vemos ahí, ¿cierto? Alimentándose de un pulgón, alcanzamos a ver ahí, ¿cierto? En la imagen chiquitito, el pulgón. Entonces hay plantas como la caléndula, por ejemplo, en donde tienen un efecto atractivo para insectos depredadores o para insectos parasitoides, y que nos van a permitir, por supuesto, hacer un manejo de las potenciales plagas que puedan atacar a la especie de interés productivo. Por otro lado, existen plantas que atraen plagas. Ustedes podrían decir, pero yo no quiero obtener de esa porque me van a estar llamando al problema, me van a estar llamando a la plaga. Pero la verdad es que podemos de manera estratégica utilizarla como un cebo o una trampa. Entonces podemos ubicar esta planta, como vemos ahí, la capuchina, este soldadillo, que es muy atractiva, por ejemplo, para la polilla de la col. Entonces, si tenemos un cultivo de brásicas a las que queremos proteger, podemos
establecer de manera estratégica en algunas ubicaciones, depende de las características del huerto, por supuesto, de la huerta, podemos establecer esta especie de manera de que si llega la plaga, se vaya a la capuchina y no afecte a mi cultivo de brásicas, ¿ya? También por las señales químicas que emiten. Y los insectos, uno cree que podría pensar que no tienen preferencias, pero la verdad es que sí. Entre especies, entre familias e incluso entre variedades. Puede haber distinto nivel de susceptibilidad a una plaga, dependiendo de la variedad que estemos cultivando. Y esto se da en hortalizas y también en frutales menores. Entonces, necesitamos nosotros conocer eso, conocer las plagas potenciales también, para poder ir seleccionando si es que hay alguna planta trampa que podamos utilizar, y eso nos permite tener en una mayor concentración y en un espacio más definido la plaga y efectuar ahí nuestra acción de manejo. La aplicación de algún bioinsumo, la aplicación de algún biocontrolador, del tipo que sea, ¿cierto? Pero mucho más dirigido, en vez de pensar en tener que hacer un manejo en una zona mucho más amplia, ¿ya? Entonces me entrega esa característica también, y como les digo, es como si protegiera y se sacrifica esta planta para poder proteger a la especie principal que estamos cultivando. También existen antecedentes de que hay plantas que generan compuestos alelopáticos, ¿ya? Principalmente a través de las raíces, y puede tener un efecto, por ejemplo, en la germinación o el crecimiento de otras plantas. Entonces hay plantas que van a disminuir el crecimiento de malezas, por ejemplo, por los compuestos que emiten sus raíces. También se habla de plantas como, por ejemplo, el tagetes, que emite compuestos exudados radiculares que tienen un efecto nematicida, ¿ya? Entonces, claramente son especies que nosotros podemos ir incorporando, quizás no tener toda una hilera de ellos, pero podemos tenerlos en algunas zonas específicas, como bandas florales, al inicio o al final del invernadero o de la mesa de cultivo, ¿cierto? Entonces, todo depende de las características de mi producción para poder ir definiendo ese tipo de temas. Como les decía, la asociación de cultivos no se trata de mezclar plantas de manera azarosa, sino que tenemos que tener varias consideraciones. La primera de ellas es considerar combinar plantas de distintas familias. ¿Por qué? Porque las plantas de la misma familia tienden a compartir plagas y enfermedades, y nosotros claramente eso es algo que queremos evitar o reducir. Entonces, si nosotros combinamos distintas familias, vamos a estar disminuyendo la incidencia de plagas y enfermedades. Además, tenemos que considerar esto para la siguiente rotación, ¿cierto? De manera de no establecer en el mismo lugar especies de la misma familia. Entonces no se podrían repetir en el mismo espacio ni en el tiempo. Y aquí tenemos que revisar, ¿cierto? Un poquito las principales familias de hortalizas, donde están las solanáceas, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar tomates, pimientos, berenjenas y las papas. Y son especies extractivas, son especies exigentes. Luego tenemos las crucíferas, ¿cierto? Que también son exigentes en nutrientes. Tenemos brócoli, coliflor, el repollo, Bruselas, ¿cierto? El cale, distintas especies que ahora también han ido tomando como más importancia en nuestro país. Las leguminosas, por el contrario, son plantas que aportan. Como veíamos recién, gracias a su relación con Rhizobium, van a estar mejorando los niveles de nitrógeno y de materia orgánica en el suelo, y nos van a permitir recuperar la fertilización. Y aquí encontramos, ¿cierto?, toda la gama de legumbres, donde están las habas, los garbanzos, las lentejas, el chícharo, distintas alternativas, ¿cierto? Luego tenemos las cucurbitáceas, que son plantas exigentes en nutrientes, en riego y en sol. Y aquí tenemos los pepinos, melones, sandías, ¿cierto? Luego están la especie de las liláceas, donde destaca el cebollín, el ajo, la cebolla, y requieren un nivel medio o bajo de nutrientes, son pocos exigentes en calor. Sin embargo, como tienen un crecimiento más bien vertical, no son muy buenas competidoras si tienen malezas o plantas que crezcan muy rápido de manera más rastrera.
También están las umbelíferas, donde tenemos la zanahoria, el perejil, el apio, con un nivel medio de exigencia en nutrientes. Las plantas compuestas demandan menos nutrientes, pero sí necesitan humedad, y aquí tenemos la alcachofa, el girasol, ¿cierto? Y finalmente la familia de las quenopodiáceas, donde sí necesitan nutrientes, son exigentes en nutrientes y en riego, y tenemos la remolacha, las espinacas y las acelgas. Entonces ya eso nos va dando una idea qué cosas podríamos ir combinando y cuáles no. Claramente tomates y berenjenas o tomates y papa no va a ser una buena asociación, son de la misma familia y son exigentes en nutrientes. Entonces podríamos ir combinándolas, ¿cierto?, con otras especies. Algunas ideas y algunos ejemplos se los voy a mostrar más adelante. También es muy importante considerar que no todas las especies son compatibles entre sí, ¿ya? Este es un boletín de INEA, olvidé poner ahí el número, pero después si alguien lo necesita me lo puede pedir a mi correo o a través de Juan. Pero aquí vemos, ¿cierto?, en cuadraditos verdes, las asociaciones que son favorables para ambas especies. Hay otros que están marcados en rojo, ¿cierto?, en donde vemos que es una asociación desfavorable, o sea, esas dos especies o más no deberíamos asociarlas. Y hay asociaciones o especies que son indiferentes entre sí. Entonces, por ejemplo, si pensamos, veamos acá primero, la acelga. Tendría una relación favorable con el apio, con la berenjena, con la cebolla. Pero si vemos la acelga con el puerro o con el tomate, no hay una buena asociación entre ellos, entonces no deberíamos usarlos juntos. Y así, acá existe una lista de distintas hortalizas, ¿cierto? Ajo, apio, betarraga, haba, perejil, poroto, etcétera, y después lo podemos revisar con más calma, en donde vamos viendo, ¿cierto?, cuáles se recomiendan y cuáles se desaconsejan para hacer una asociación de cultivos. Otra consideración que deberíamos tener en cuenta es la rotación de cultivos, ¿cierto? Entonces, debemos ahí, de nuevo, considerar la familia y también qué es lo que vamos a estar produciendo. Si son leguminosas, el objetivo, ¿cierto?, es la producción de granos, hortalizas de raíz, como la betarraga, la zanahoria, los rábanos. Hay hortalizas que son de fruto, como tomates, pepinos, pimientas, y otras de hojas que claramente las conocemos, ¿cierto?, donde destaca quizás la lechuga, la espinaca y la acelga. Entonces, esa también es una consideración al momento de empezar a definir nuestra asociación de cultivo. Otra condición que debiéramos considerar es cuándo es el mejor momento, ya sea para la siembra o para el trasplante, y cómo ir optimizando el espacio. Entonces, de nuevo, aquí tenemos un listado de hortalizas, esto está para el hemisferio sur, en donde hay algunas que las podemos sembrar en cualquier época del año, mientras que otras que necesitan ser mucho más específicas en su época de cultivo. También está la recomendación aquí si son para almácigo o siembra directa, las profundidades y la recomendación de distancia de plantación, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir definiendo, como decía también Gabriela hace un momento, estas hileras, porque si necesitamos optimizar el tema del riego y del agua, claramente lo que nos permitiría eso es poder establecerlas en hileras separadas. Y los tiempos de cosecha, esto también es importante porque si tenemos especies que tienen un ciclo de cultivo más prolongado, estamos pensando por ejemplo en un invernadero, en una cama alta, y tenemos una especie que va a demorar más tiempo en producir y en cosecharla, claramente la vamos a poner en un lugar, quizás al centro de esta hilera o al fondo, donde no requiere tanta, donde nos permite trabajar con las otras especies. Porque pensemos, por ejemplo, en poner, aquí vemos uno de 100 días, el repollo. Si lo ponemos al lado de algo que demore muy poquito, no sé, ahí podemos ir definiendo, o este que dura 130 días, la coliflor. La idea es que nos permita el trabajo, entonces podemos poner en un sector en donde no intervenga
el laboreo, el trabajo con las otras hortalizas, podemos poner a la que tiene un ciclo productivo más largo. De nuevo, en la época de siembra, ¿cierto? Esto ya es pensado de manera como más gráfica, más visual, que sembrar para nuestro hemisferio dependiendo de los meses y de la estación del año. Entonces, es importante considerar de manera de que nos facilite también el trabajo. La idea de la asociación de cultivos es que no se nos complejicen los manejos. Y aquí vemos la valoración. ¿Qué es lo que podría aportar o qué cosas nos interesarían, qué características nos interesarían tener en una asociación de cultivo? ¿Qué plantas las entregan? ¿Cuáles se podrían ver beneficiadas? Y un ejemplo. Vemos, por ejemplo, que si nos interesa un aporte en la fertilidad, claramente vamos a trabajar con leguminosas que fijan nitrógeno. ¿Con qué especies las podríamos asociar? Con plantas que necesitan nitrógeno. Por ejemplo, habas, aquí lo plantean con coliflor, brócoli, con coles. Hay ejemplos en donde las leguminosas se pueden asociar con cereales. El control de plagas por repelencia. Dependiendo de la plaga, ¿cierto? Podemos buscar alguna especie que sea repelente y así podríamos darle protección a la planta que estamos cultivando. Como por ejemplo la albahaca y el tomate. Si necesitamos sombra, podemos buscar plantas frondosas, ¿cierto? Y asociarlas con plantas que necesitan la protección a este exceso de sol. Un ejemplo, la maravilla puede ayudar dando un poco de sombra a las lechugas, evitando que se suban de manera temprana. Respecto al tamaño de las raíces, también puedo ir asociando, dependiendo de eso, tener plantas de raíz grande y profunda, asociadas con plantas de raíces más pequeñas y superficiales. Por ejemplo, la asociación de arveja y rábanos. Y si necesitamos hacer este control de plagas por atracción, estas plantas trampas que les decía yo, buscar plantas que atraigan a los insectos para que puedan proteger a nuestra planta cultivada, ¿cierto? Y es aquí quizás una imagen que todos hemos visto, las rosas que se usan y que estamos viendo cada vez más en las viñas. ¿Por qué? Porque atraen a los pulgones, de esa manera, ¿cierto? Evitamos que ataquen tan fuertemente a las vides. Algunos ejemplos ya más prácticos de asociaciones de cultivos, ¿cierto? Como les decía yo, las gramíneas y leguminosas. Y esto se explica por el tema de los nutrientes, ¿cierto? Unos que necesitan un aporte importante de nitrógeno versus, o asociados, ¿cierto? A leguminosas que van a estar aportando. También podemos ir asociando hortalizas de crecimiento rápido con hortalizas de crecimiento más lento, hortalizas de raíz, una betarraga, por ejemplo, con hortalizas de hoja. Y los hábitos de crecimiento, como lo veíamos con el ejemplo de la milpa, ¿cierto? Un crecimiento vertical con un crecimiento más horizontal. Entonces, esas son como funciones que podrían ir siendo complementarias. Y aquí ya hay ejemplos más concretos, ¿cierto? En donde podemos ver, por ejemplo, la acelga, que podemos asociarla con cebolla, repollo, lechuga, coliflor y maíz. El apio, voy a mostrar solo algunos ejemplos, no los voy a revisar todo. Lo podríamos asociar con puerro, con tomate, poroto, coliflor. La albahaca, ya les decía, con tomate, con pimentón. La cebolla, con lechuga y con tomate. El poroto, lo hemos mencionado, con maíz y con zapallo también puede ser. La zanahoria, con lechuga, con cebolla, con puerro o con cebollín. Entonces hay varios ejemplos, varias asociaciones que nosotros podemos ir estableciendo, buscando este beneficio, ¿cierto?, a distintos niveles, a nivel de la fertilidad, de la optimización del espacio, del manejo de plagas y también del manejo de enfermedades. Conocida es la asociación tomate-albahaca, dentro de las más usadas quizá, zanahoria-cebolla, lechuga-rábano, ajo-zanahoria, arveja-zanahoria, cebolla-tomate, y la milpa, ¿cierto? Estas tres hermanas de maíz, poroto y zapallo. Entonces aquí quise mostrarles un ejemplo de lo que estamos nosotros trabajando a través del programa TAS, Programa de Transición a la Agricultura Sostenible, en un convenio con INDAP, donde hemos trabajado en el caso de Ñuble con 74 agricultores, en donde hemos
incentivado fuertemente esta diversidad. Y eso permite, como les decía yo, poder aportar a dietas más variadas. Cada día, y eso es lo que han estado logrando las agricultoras, cada día los consumidores buscamos de repente la comodidad, que se nos simplifiquen algunas cosas, y surgen estas canastas en donde esa misma diversidad es la que me contribuye, ¿cierto?, a ser mucho más práctico, a entregar todo junto, todo en un mismo paquete, ¿cierto?, en un mismo combo, llamémoslo así, distintas especies, y que el tras bambalinas, ¿cierto?, es que ellas han podido contribuir desde el campo, desde el establecimiento, contribuir entre sí para hacer un manejo más agroecológico. Hay un tema también muy relevante que se me pasó mencionarlo: cuando nosotros vamos haciendo estas asociaciones de cultivo y vamos haciendo un manejo más preventivo de las plagas, voy dependiendo también menos de insumos, del tipo que sea, biológico, o en el caso de que se requieren algún insecticida ya más químico. Entonces puedo ir en el fondo manejando el ambiente, decidiendo qué especies voy a cultivar, de manera de que los problemas fitosanitarios, los problemas de plaga, vayan disminuyendo su incidencia. Entonces, la asociación de cultivos es una alternativa, es algo que se puede realizar, que cada vez lo vemos más, ¿cierto? Se está como rescatando. Lo importante también es ir evaluando la experiencia de los mismos agricultores, ir probando distintas especies, también viendo qué es lo que ocurre con las plagas, y muy importante, qué es lo que ocurre con los enemigos naturales. Muchas veces nosotros monitoreamos, identificamos, hacemos un trampeo de plagas, pero nos olvidamos de los enemigos naturales, y ellos claramente se pueden ver beneficiados a través de estas estrategias, y por supuesto que también van a ser una ayuda y un complemento para poder hacer un manejo agroecológico de plagas. Así es que hay distintas opciones que podemos nosotros realizar, no solo a nivel hortícola, también podemos ver esta complementariedad de especies a nivel de frutales. Lo mencionaba en las viñas, ¿cierto?, con las rosas, con el establecimiento de tréboles, o si lo miramos a otra escala, ¿cierto?, los sistemas silvopastoriles, en donde hay especies arbóreas con pradera para los animales, también va ocurriendo eso, vamos aumentando la diversidad, cada planta cumple una función en este agroecosistema, se están restableciendo estas interacciones biológicas y nos permiten ir recuperando un poco el equilibrio en nuestro agroecosistema. Eso. Nuevamente agradecer a María Esperanza, a María Gabriela Caín y a don Gustavo Chacón, que nos apoya en la parte logística. Gracias a todos, que tengan un muy buen día, una buena tarde. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Reiterar mi agradecimiento para Gabriela, Gustavo, que ella siempre nos acompaña, a María Esperanza, que también nos acompaña en esta oportunidad. Muchísimas gracias, y por supuesto a todos los colegas que hoy día se conectaron. Muchas gracias para todos. Buenas tardes. Nos vemos. Chao. Chao.